Buenos días, señores. El cuarto video sobre la Segunda Guerra Mundial. Las 8:09 de la mañana del jueves 11 de mayo de 2023 en la ciudad de Madrid. Seguimos con la Segunda Guerra Mundial, la cuarta parte. El colaboracionismo. En la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera o de la Gran Guerra, la victoria de las potencias del eje llevaba implícito la constitución de un nuevo orden que tenía sus bases en la ideología fascista. Es decir, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial era una lucha entre naciones, a ver qué nación ganaba la guerra, se quedaba con más territorio, etcétera, ¿no? Pero como dijimos en el video número 1 de estos 4 videos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, esta era una guerra no entre naciones, sino ideológica. Era el fascismo contra todo lo demás. ¿Qué era todo lo demás? El liberalismo y el comunismo. Entonces, ganar o perder esta guerra, o sea, si el eje ganaba la guerra, el fascismo se imponía en toda Europa, aunque por su carácter insular difícilmente podría llegar hasta el Reino Unido, pero el Reino Unido estaría aislado ahí, ¿no? Entonces, si ganaba el eje, toda Europa sería fascista. El Japón mantendría sus colonias. Y si ganaban los liberales, las democracias occidentales, como las llamaban o como las llaman, pues se impondría la democracia y la libertad. Bueno, era una guerra ideológica, ya lo dijimos. Bueno, este nuevo orden mundial, occidental, fascista, europeo, fue derrotado, aunque en la primera parte de la guerra sus victorias fueron impresionantes, pero temporales. La derrota final de Alemania y del fascismo impidió la instauración de un nuevo orden mundial, o más bien de un nuevo orden europeo de signo fascista, ¿no? Las realizaciones del fascismo, nazismo, fueron parciales y tuvieron diferente aplicación, dependiendo de la nación ocupada, ya fuera considerada inferior o asimilable. Entre las naciones denominadas como inferiores por Alemania, repito que esto depende si realmente Alemania las llamaba inferiores o usaba otro término. Esto depende del historiador que estemos leyendo. Hay que leer muchos historiadores distintos y reputados todos, pero que todos hablen de la misma época para tener una visión más genuina, o por lo menos para decidir a quién le vas a creer, ¿no? Eso de decidir a quién le vas a creer, entre comillas, ¿no? Supuestamente las naciones inferiores eran, para Alemania, la Unión Soviética y Polonia. En ambos países se puso de manifiesto que los alemanes buscaban, por encima de cualquier otra consideración, la explotación del territorio y de sus habitantes. En la Unión Soviética las tierras fueron consideradas propiedad de Alemania a medida que avanzaba adentro de la Unión Soviética. Y sus ciudadanos, los ciudadanos soviéticos, bueno, ciudadanos en un totalitarismo comunista, pero bueno, los ciudadanos soviéticos, por llamarlos así, fueron utilizados como mano de obra servil o incluso fueron asesinados, ¿no? En Polonia la población fue tratada de una forma inhumana.
Bueno, hay una película reciente, reciente no tanto, El pianista de Polanski, ¿no? Sobre la ocupación de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y el gueto de Varsovia. La población fue tratada de una forma inhumana en Polonia. Se abrió el mayor campo de trabajo y de exterminio organizado por los alemanes. A los polacos se les redujo el suministro de alimentos a la mínima necesidad. Se prohibieron derechos fundamentales y una importante parte de su población, incluyendo niños, fueron desplazados a Alemania como mano de obra esclava. Luego estaban los países que Alemania consideraba racialmente asimilables. En primer lugar, Austria, por supuesto, cuyos dirigentes fascistas ocuparon puestos relevantes en el Tercer Reich. En Dinamarca, sin embargo, la ocupación se realizó de forma incruenta. La colaboración que allí se estableció, como sucedió también en Bélgica y Holanda, fue en gran medida circunstancial y basada en mínimos que facultara la continuidad de los servicios básicos. Esto no impedía la colaboración de aquellos que tenían la misma base ideológica de los nazis, como el caso de Anton Mussert, dirigente del Movimiento Nacional Socialista de Holanda. Y en Noruega fue donde hubo, y ya lo habíamos comentado antes, uno de los casos más representativos de colaboracionismo, protagonizado por Vidkun Quisling, ya lo mencionamos, ¿no? Dirigente del Partido Fascista Noruego. Quisling fue primer ministro de Noruega entre 1942 y 1945. Vidkun Quisling. En esa época, cuando se quería decir que una persona era un colaboracionista en Noruega, decían que era un Quisling. Usaron el apellido para eso. En otros países, los alemanes preferían utilizar a los partidos autoritarios y anticomunistas en la administración del país ocupado, lo que no impedía la colaboración estrecha con los partidos fascistas, si es que los había en esos países. En Rumanía, los alemanes apoyaron al conservador Antonescu en lugar de a Oria Sima, miembro de la Guardia de Hierro fascista. Sus razones tendrían, no las conozco, ¿no? ¿Por qué no apoyaron al fascista y prefirieron apoyar a un conservador? Bueno, en Hungría se mantuvo en el poder el regente Miklos Horthy con un gobierno conservador. Este gobierno húngaro mantuvo ciertas diferencias con Alemania, negándose a declarar la guerra a Polonia, aunque sí le declaró la guerra a la Unión Soviética. En 1944, el dirigente fascista húngaro del Partido de la Cruz Flechada, Ferenc Szálasi, se hizo con el poder. Por su parte, Yugoslavia fue dividida en un estado croata, bajo dominio italiano, y la zona de Serbia controlada por la administración alemana. Se la repartieron los dos países fascistas. Francia significó un caso especial. Ya dijimos que 2/3 partes del territorio las controlaba Alemania directamente y en la otra tercera parte había una zona libre, entre comillas, con capital en Vichy. Y el que dirigía esa zona era el mariscal Pétain, o Pétain, no sé cómo se pronuncia, héroe de la Primera Guerra Mundial y que en la Segunda Guerra Mundial se convierte en un colaboracionista de Alemania con su República de Vichy.
El mariscal Pétain era el jefe de Estado de la supuesta Francia libre, que no era nada libre, ¿no? Esa tercera parte que él gobernaba. El régimen autoritario de Vichy, y se ha escrito mucho sobre Vichy, hay una película, no recuerdo el nombre, francesa, que, cuyo argumento transcurre durante el régimen de Vichy. Ahora no recuerdo el nombre, muy buena. Una película de arte, no comercial. Bueno, el régimen autoritario de Vichy contó con importantes colaboradores como Pierre Laval, que alcanzó la presidencia del gobierno entre 1942 y 1944. La colaboración estrecha entre el gobierno de Laval y la Alemania nazi perjudicó de una manera excepcional a miles de refugiados españoles que habían huido de la cruenta represión franquista. Laval pretendió anular un acuerdo que había entre México y Francia que permitía la salida de refugiados españoles, republicanos, anarquistas, socialistas, ¿no?, hacia América, con la pretensión de utilizarlos en los campos de trabajo alemanes. Es decir, Laval, el presidente de la República de Vichy, pretendía anular ese acuerdo, un acuerdo entre México y Francia, para permitir que los refugiados españoles se fueran a América, ¿no? Laval quería enviarlos como trabajadores forzosos para los alemanes. Hubo una disposición administrativa que incrementaba las dificultades de los españoles que quisieran salir de Francia y que estuvieran en edad de trabajar entre 17 años y 48 años. Por su parte, los dirigentes de los partidos fascistas franceses, que los había, en general no estuvieron en Vichy, sino que colaboraron con la administración alemana en París, como Jacques Doriot, dirigente del Partido Popular francés. Tanto en la zona ocupada como en la libre, entre comillas, de Francia, es decir, en Vichy, sufrió Francia una serie de transformaciones que la integró en el nuevo orden alemán. La colaboración con el Tercer Reich incluyó en algunos casos la formación de ejércitos que combatieron junto con las Fuerzas Armadas alemanas, sobre todo en la fase de tratar de conquistar la Unión Soviética. Se formaron ejércitos para combatir el comunismo, así los llamaban. Fueron los casos, por ejemplo, de la Legión Walona en Bélgica, la División Vikingo en Noruega, la Legión de Voluntarios Franceses o, como no, la División Azul en España. La guerra de Alemania contra la Unión Soviética provocó una oleada de entusiasmo en las filas falangistas españolas. El 22 de junio, Franco decidió contribuir a la guerra con la formación de un ejército de voluntarios. La División Azul, dirigida por el general Muñoz Grandes. En total, el número de efectivos movilizados alcanzó la cifra de 40.000 soldados, de los que la mitad fueron bajas, o sea, murieron 20.000, la mitad fueron bajas y los muertos llegaron a 5.000. La famosa División Azul. Y muchos terminaron en campos de trabajo forzados de Stalin, lamentablemente. En Asia, Japón digo lamentablemente porque eran españoles, pero si eran voluntarios,
En Asia, Japón llevó a cabo una política similar a la alemana. Había colaboracionistas o nacionalistas que se apoyaron en las tropas japonesas para conseguir la independencia de las metrópolis europeas, como fue el caso de Sukarno en Indonesia, un caso muy famoso. De hecho, la descolonización de Asia tuvo su punto álgido con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos un poquito del colaboracionismo, aunque este es un tema muy extenso. Vamos a hablar un poquito de las resistencias. Lo contrario al colaboracionismo. La diversidad que observamos en la colaboración con Alemania se repite cuando abordamos la resistencia que surgió en los países ocupados. Los miembros de los países comunistas, los miembros de los partidos comunistas de los países ocupados desempeñaron un papel fundamental en la resistencia. Y no solo en la resistencia, sino en la reconstrucción y reorganización política de sus países una vez finalizada la contienda. Las decisiones del Parlamento francés y la asunción de poderes por parte del mariscal Pétain retrasaron la formación de la resistencia francesa, que además tuvo diferentes puntos de organización. Por un lado 1, está la organización de la resistencia interior, que se formó desde los primeros momentos de la ocupación y que tuvo en los maquisards los grupos más significativos. Esto es la resistencia interna en Francia. Pero por otro lado hay que hacer mención de la resistencia organizada en el exterior de Francia y protagonizada por el general Charles de Gaulle, quien se opuso a la claudicación ante los alemanes, se opuso a la rendición y tomó el camino del exilio. En Inglaterra construyó una cosa llamada Francia Libre, con el objetivo de expulsar de suelo francés a las fuerzas de ocupación. El gobierno de Churchill tuvo cierta reticencia al inicio de permitir esta organización francesa, hasta que se lo permitió y reconoció a De Gaulle como el jefe de los franceses libres. La colaboración entre los grupos de resistencia interior y del exilio comenzó a hacerse intensa a partir de 1942. Luego, los nombres. El dirigente de la resistencia interior dentro de Francia era Jean Moulin y promovió a principios de 1943 la unificación de los diferentes grupos ubicados en suelo francés en el denominado Comité Nacional de la Resistencia. Jean Moulin. Pero Jean Moulin fue detenido, torturado y asesinado a manos de la Gestapo. Lo sustituyó Georges Bidault, que continuó con la labor de Jean Moulin. La actuación de la resistencia francesa estuvo dirigida, por un lado, a la realización de atentados y sabotajes que dificultaban la movilidad y acción de las tropas alemanas, por una parte, y 2, a la captación de información que resultó clave para las acciones de los ejércitos aliados. En países como Italia y Yugoslavia, la guerra desembocó prácticamente en una guerra civil. Italia. Bueno, a partir de la firma del armisticio en septiembre de 1943, a partir de allí la resistencia partisana tuvo una presencia destacada. ¿Cómo es que es la canción?
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la. La canción de los partisanos italianos. Bueno, hay que significar que casi la mitad de los italianos muertos en la guerra lo fueron después de la firma del armisticio, cuando los alemanes invadieron Italia. En Yugoslavia, que es un caso interesantísimo, los enfrentamientos entre la resistencia y las fuerzas que apoyaron a los alemanes fueron especialmente duros. La ocupación alemana provocó la creación de un Estado croata. El Estado croata, por lo tanto, era fascista, ¿no? Dirigido por los Ustachis de Ante Pavelić, o Pavelić, líder fascista croata, y controlado por el Tercer Reich, por supuesto. Pavelić persiguió a judíos, gitanos y opositores al régimen, especialmente comunistas, de una forma brutal. En Serbia, por otra parte, los chetniks, dirigidos por el coronel monárquico Dragoljub Mihailović y apoyados por los alemanes, se enfrentaron a las fuerzas de la resistencia partisana, esta vez los partisanos serbios, ¿no? Dirigidos por el comunista Josip Broz, un nombre que le debe sonar a todo el mundo. Josip Broz, mejor conocido como Tito. Tito sería el vencedor y Yugoslavia se convirtió en el único caso de implantación de un régimen comunista en la Europa Oriental sin la intervención de las tropas soviéticas en su avance hacia Berlín. Es decir, Tito convirtió a Yugoslavia en un régimen comunista sin la intervención de la Unión Soviética. Y lo mantuvo unido hasta el final, mantuvo a Yugoslavia unida hasta la caída del muro de Berlín. Tito es una figura importantísima en la historia del siglo XX europeo. Yo repito lo de Yugoslavia porque es muy interesante. O sea, se crea un Estado croata debido a la ocupación alemana, ¿no? El Estado croata es pro-alemán, pro-nazi, ¿no? Y lo dirigen los Ustachis, cuyo líder fascista croata era Ante Pavelić. Que terminó siendo un hombre muy cruel. Y en Serbia, por otro lado, los chetniks, dirigidos por el coronel monárquico Dragoljub Mihailović, también fueron apoyados por los alemanes. Es decir, esto también fue un grupo pro-nazi. Tanto los Ustachis de Croacia como los chetniks de Serbia. Pero por otra parte, había una oposición, y esta oposición era dirigida por el coronel monárquico, el coronel monárquico era el jefe de los nazis serbios, por llamarlos así, los chetniks. Por otra parte, teníamos a Josip Broz, conocido como Tito, que fue el principal miembro de la resistencia partisana de Yugoslavia y que salió vencedor. Bueno, porque Alemania perdió la guerra, claro. Y Yugoslavia, repito nuevamente, se convierte en un Estado comunista totalitario sin la intervención de la Unión Soviética. Lo hace Tito por cuenta propia, Josip Broz.
Serbia es un país muy interesante para grabar videos y hacer, ya lo haré cuando pueda, hacer un examen de la historia de Serbia, que es tortuosa e interesante, muy poco conocida y por eso mal interpretada. Los gringos en sus series policíacas viven en todas las series policíacas gringas, desde hace años hay un asesino serbio o un terrorista serbio. Esto ya es el colmo de parte de los Estados Unidos. Bueno, en Alemania la resistencia al régimen nazi tuvo un alcance muy limitado, porque la oposición era prácticamente inexistente. Además, al estallar la guerra mundial, ya Hitler en Alemania tenía 8.000 presos en campos de concentración. Estos primeros 8.000, ahí estaban muchísimos opositores políticos. Había judíos entre esos 8.000 primeros, pero había mucho opositor político. Por lo tanto, la oposición era prácticamente inexistente. Fueron apresados muy rápidamente. De todos modos, según avanzaba la guerra y se vislumbraba la derrota final, hubo disidencia dentro de las propias instituciones germanas. Y cada vez esta disidencia se hacía más patente. Y hubo muchos intentos para asesinar a Hitler de parte de sus propios generales. El más conocido fue el intento de asesinato de Hitler en el complot liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg en la denominada Operación Valquiria. Hay una película protagonizada por Tom Cruise, donde él hace el papel del coronel Klaus von Stauffenberg. Y es una película que tendrá, no sé, 15 años, 20, no lo sé, menos. Creo que se llama Valquiria la película. Y Tom Cruise encarna al coronel Klaus von Stauffenberg, quien intentó acabar con la vida de Hitler y terminó fusilado. Represión y holocausto. La brutalidad de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, aunque en una guerra todo el mundo es bruto, todos los soldados son brutos, pero la brutalidad de los alemanes quedó patente en todos los países que ocuparon. Hubo torturas, ejecución de rehenes, trabajos forzosos, campos de concentración, experimentos con seres humanos, cámaras de gas, etc. Por ejemplo, 10.000 personas ejecutadas en Francia tras el desembarco aliado en Normandía, ejecutadas por los alemanes. Unos 10.000 italianos asesinados como represalia por las tropas alemanas. En Croacia, el líder fascista Pavelić, del que ya hablamos, el que creó un estado croata fascista, ¿no?, promulgó, a semejanza de los nazis, leyes antisemitas y abrió el campo de exterminio de Jasenovac, donde fueron asesinadas cerca de 80.000 personas, entre gitanos, serbios y comunistas. Sí, bueno, croatas y serbios se mataban entre sí. Yo recuerdo cuando estalló la guerra en la ex Yugoslavia, yo conocía a la gente de la colonia croata venezolana y de la colonia serbia venezolana, y ellos eran amigos. Estas dos colonias compartían cosas juntas. Cuando empieza la guerra en la ex Yugoslavia, estoy yo en casa de mi amiga Elena K., no voy a decir el apellido, y en eso entra su madre y comenta, ¿no? Pasé por no sé dónde y escuché el desagradable acento serbio de la señora no sé qué cosa.
O sea, era la mamá de Elena, croata. O sea, ella era amiga de los serbios. Y de repente estalla la guerra en la ex Yugoslavia y la mamá de Elena empieza a hablar del desagradable acento serbio, ya que ella era croata. Y estas son cosas de fanatismo que realmente es que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero serbios y croatas se mataban entre sí. De la brutal represión no se libraron los propios alemanes tras el fracaso de la Operación Valquiria. Debido a esa operación fracasada, donde Stauffenberg, protagonizado, ya les digo, por Tom Cruise en la película Valquiria, murió fusilado, el régimen nazi ejecutó a 7.000 personas más como responsables del intento de asesinato de Hitler. Es difícil que 7.000 personas estuvieran involucradas, porque estas cosas se hacen a escondidas, se planifican a escondidas, y algo que saben 7.000 personas es muy difícil que no se sepa. Mantenerlo en secreto es difícil, ¿no? En los campos de concentración se realizaron experimentos médicos utilizando seres humanos como cobayas. Esto lo sabe todo el mundo. Esto también sucedió en Brasil. Joseph Mengele, un caso famoso. Japón no se quedó atrás y también realizó este tipo de experimentos. Había una unidad llamada Unidad 731 que llevó a cabo su actuación en Manchuria y que estaba formada por unos 2.000 japoneses que formaban un grupo de investigación sobre armas biológicas. Para sus estudios realizaron experimentos con humanos. En 1938, en Nankín, en China, las tropas japonesas, por ejemplo, violaron a unas 30.000 mujeres y unas 200.000 asiáticas, entre las que había filipinas, tailandesas, chinas, coreanas, etc., fueron hechas prisioneras para ser entregadas como esclavas sexuales a los soldados japoneses durante la guerra. Sobre esto hay documentales, esto es realmente terrible. Hubo un documental que no pude ni terminar de ver acerca de las mujeres chinas convertidas en esclavas sexuales. Y también tenemos el Holocausto judío, ¿no? El antisemitismo de Hitler estuvo detrás de su intento de hacer desaparecer a todo un pueblo. Bueno, yo tengo una idea diferente de eso, ¿no? No era por desaparecer a todo un pueblo. Había otras razones. Y además, no todos los judíos estaban unidos. No todos los judíos, como ahora, en el momento actual, no todos los judíos son partidarios de George Soros y del capitalismo financiero, respaldado, por ejemplo, por Bill Gates y por el judío venezolano Moisés Naim, nacido en Trípoli. Hay judíos que se oponen a esto. Hay judíos que se oponen a esto. Bueno, el mismo Marx era judío. ¿Qué más lejos de Marx si hubiese... No llegó Marx a conocer el capitalismo financiero, pero evidentemente no lo hubiese aprobado nunca, ¿no? Bueno, la solución final era supuestamente la completa eliminación de los judíos. La eliminación racial o política realizada en los campos de exterminio aplicaba los criterios de mínimo costo y máxima eficacia. Estos campos de exterminio funcionaban como una fábrica con líneas de producción, ¿no? Esto también
convierte a estos campos de exterminio en algo aún más macabro, ¿no? Era la mecanización de la muerte, la manufacturización de la muerte. Bueno, este video salió más cortito, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de esto de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tantas cosas, ¿no? Cosas típicas de la Segunda Guerra Mundial de las que podemos mencionar después de estos 4 videos. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, típica de Alemania. La mundialización de la guerra debido a la tecnología. La locura de la Operación Barbarroja, porque era imposible que Alemania pudiese dominar a la Unión Soviética, pero bueno, el bombardeo de Pearl Harbor, el año 1942, cuando el eje formado por Alemania, Japón e Italia dominaba prácticamente toda Europa. A partir de 1942, las victorias aliadas. Cosas interesantes, cosas que vale la pena repetir o mencionar nuevamente. Bueno, la victoria de Stalingrado por parte del ejército soviético, a pesar de todo. El desembarco aliado en Normandía, el más grande de la historia. Y la primavera de 1945, cuando las tropas soviéticas entran en Berlín. Y en septiembre de ese año, cuando Japón, luego de las 2 bombas atómicas, firma la rendición. La Segunda Guerra Mundial, como ya dije, fue una guerra total, una guerra más ideológica que entre naciones o entre estados. Y la Segunda Guerra Mundial le costó la vida a nada menos que 50 millones de personas. Este ha sido el brief sobre la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, sobre la Segunda Guerra Mundial se puede hablar durante años, no horas, años. Bueno, nos vemos próximamente. Gracias por escucharme, si me han escuchado hasta aquí. Bye.